Muchísimas gracias, maestra, de verdad, y gracias a todos por estar el día de hoy aquí, por tomarse este tiempo. Veo caras muy conocidas, evidentemente de alumnos, pero también de colegas abogados que están en la práctica diaria de varios estados. Estoy muy contento de que estén aquí conmigo el día de hoy. Pues bueno, vamos a comenzar con ese tema tan relevante que es el tema de medidas cautelares. Hay que establecer perfectamente cómo es la imposición, el debate y probablemente la revisión, ¿ok? Entonces, quiero comenzar a explicarles que esto más que nada es una charla tranquila, es para que podamos platicar y podamos entender claramente, porque por supuesto que en cada estado de los que nos acompañan el día de hoy tiene su perspectiva, tiene su criterio. Sin embargo, hay que establecer claramente esto. ¿Cómo vamos a poder llegar al debate, o más que nada, la imposición y debate de las medidas cautelares? ¿Ok? Por supuesto que, como lo sabrán, tenemos tres etapas, ¿cierto? Etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Pero que quede bien claro para todos, estimados abogados, para todos, estas tres etapas, en las tres etapas se puede verificar la imposición, el debate y la revisión de medidas cautelares. ¿Desde qué momento? Desde que ya, por ejemplo, probablemente se acogieron el plazo constitucional o a su duplicidad, o incluso hasta antes de que se aperture el juicio oral o durante el juicio oral, si es que han variado las condiciones, podemos verificar este debate, esta argumentación sobre las medidas cautelares. De ahí que quiero que entiendan, por favor, que este procedimiento, como bien lo sabrán ustedes, comienza con la denuncia, querella o requisito equivalente. Quiero enfocarme a qué motivo, a esta primera etapa de investigación, que propiamente es donde van a nacer estas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque recordarán, estimados amigos, que la audiencia inicial, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esta audiencia inicial? ¿Cómo va a poder materializarse? Pues por supuesto, derivado de el medio de conducción que sea por citación, por orden de comparecencia, por orden de aprehensión, por el medio de conducción que hayan llevado a su cliente o a su imputado. Evidentemente somos agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos también. A la audiencia inicial, por supuesto, supongamos en un primer momento que se pueda desahogar el control de la detención. Si se califica de legal el control de la detención, tendremos que pasar entonces ¿a dónde? A la formulación de la imputación, ¿ok? Entonces, teniendo claro esto, en esta formulación de la imputación, donde va a ser conocimiento el hecho, la clasificación jurídica y quién depone en su contra, derivado de esto, tiene que venir el derecho a declarar. Por supuesto, quiero que entiendan esto tan sencillo, este derecho a declarar que se puede tener por parte de la persona imputada. Si es que desea reservarse, tendríamos que continuar entonces con la solicitud del agente del Ministerio Público. ¿De qué motivo? De vincular a proceso al imputado. Les voy a poner este contexto para que entiendan desde cero dónde va a comenzar esta imposición y debate. Bueno, perfecto. En esta vinculación a proceso, aquí sí se va a volver a tener el hecho como elemento, si es que no se tiene por reproducido, pero como necesariamente un requisito esencial es el hecho. La clasificación jurídica de nueva cuenta, ¿cierto? Y de ahí los datos de prueba que sustenten este, digamos, este hecho y esta clasificación jurídica. Y por último, la probabilidad, es decir, por qué el licenciado, por ejemplo, o la licenciada Lulú cometió el hecho con apariencia de delito. Digo, la tengo aquí a la vista, abogada, ¿eh? No creo que es nada personal. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la licenciada probablemente haya cometido el delito de fraude? Probablemente, ¿no? Pero esa conjugación específicamente, ¿en qué motivo? Combinación entre hecho, clasificación jurídica y, por supuesto, datos de prueba. Una vez que ya establecimos la solicitud de vinculación al proceso, que no se actualice ninguna causa de extinción de la acción penal, ningún estudiante del delito, ya sería el motivo en el cual acabaría gente del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que va a venir? Todos tenemos conocimiento y quiero que pongan muchísima atención. Esa oportunidad que se da al imputado de resolver su situación jurídica, ¿en qué? En ese momento, en 72 horas o 144 horas. ¿Perfecto? Entonces, supongamos, estimados abogados, que el imputado desea acogerse al término constitucional de 72 horas. Entonces, se tendría que preparar para la continuación de una audiencia inicial. Pero si es que se va a preparar para la continuación de una audiencia inicial, tenemos que entrar entonces al debate de medidas cautelares. Y aquí viene lo padre, estimados amigos, porque pongan muchísima atención. Por parte de la agente del Ministerio Público, por supuesto que debe tener una teoría del caso, pero entiéndalo que realmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales no hay un artículo que hable directamente de la teoría del caso. Les quiero compartir esto porque me es importante para esta charla. ¿Qué podría ser la teoría del caso? Por ejemplo, vamos a ver, por aquí, licenciado José Raimundo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Podrá usted abrir su micrófono?
¿Sí puede? Perfecto. Buenas Un gusto. noches, maestro. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien, a sus órdenes aquí. Oiga, desde su punto de vista, ¿cuál podría ser la teoría del caso para usted? ¿Qué es la teoría del caso? No, no cuál podría ser. ¿Qué es la teoría del caso desde su punto de vista, abogado? Pues ha cambiado mucho algunas cuestiones. En alguna etapa, cuando yo fui defensor público federal, la teoría del caso es lo que querías tú proponer, se le llamaba estrategia de defensa. Y es lo que tú querías a su vez proponer y tendrías que llevar a su vez para probar sobre lo que la vas a llevar. Básicamente le puedes decir su estrategia de defensa. Y Perfecto, si estuviéramos haciendo el juicio, en su apertura, por ejemplo, yo diría es una especie de promesa de lo que voy a acreditar, bueno, voy a pretender acreditar o no voy a aprender a acreditar, o no voy a, bueno, lo que voy a tratar de acreditar en el juicio. Es una perfecto. promesa Es como usted lo dice, y muchísimas gracias, licenciado. Gracias para por servirle. micrófono. A ver, acá algo muy importante y que todos a lo mejor podemos coincidir en qué sentido, en que esto puede ser una estrategia. Con base en la teoría, pues por supuesto tendría que ser una parte fáctica, probatoria y jurídica. Pero mis agentes de Ministerio Público, por favor, ustedes saben que desde su punto de vista tienen que cubrir con esos elementos. Pero también hay que entender nosotros, como partes técnicas del proceso penal, que una teoría del caso puede ser, al menos desde mi punto de vista, ¿qué voy a plantear para llevar la ilegal detención? Probablemente. Pero también, ¿qué voy a hacer para la continuación de la audiencia inicial? Pero también, y quiero aterrizarlo en esto, ¿qué voy a hacer para poder llevarme en libertad a mi cliente a lo mejor en ese término constitucional? Es decir, ¿qué estrategia voy a implantar para poder debatir medida cautelar? Yo como agente del Ministerio Público, ¿qué actos de investigación voy a realizar? El informe de medidas cautelares, algunas inspecciones de domicilio, entrevistas de la víctima que lo molestan o no lo molestan, recaudar oficios, girar oficios, por ejemplo, no sé si es que cuenta con pasaporte, no tiene pasaporte, etcétera. Es decir, quiero que entiendan esta parte en que también para las medidas cautelares tenemos que tener una estrategia, probablemente una teoría del caso para poder debatir como agentes del Ministerio Público o asesores jurídicos, a lo mejor una prisión preventiva. Háblese de justificada, por ejemplo, ¿no? Pero también como defensas, preparar una teoría del caso. ¿Qué es lo que voy a llevar yo de datos de prueba o de argumentos para poder debatir estas medidas cautelares? Que por supuesto, una vez que, por ejemplo, supongamos, ya dijo el imputado, deseo acogerme al término constitucional. Excelente. Si ya lo manifestó de esta forma, entonces, tendría que haber una petición por parte de la agente del Ministerio Público, es decir, señoría, solicito su apertura de debate para la imposición de medida cautelar o medidas cautelares. Perfecto. Aquí es donde tiene que plantear agente del Ministerio Público en qué sentido, cuál va a ser su pretensión. Porque, por supuesto, el artículo 153 de la Ley Ejecutiva en materia penal nos establece en qué momento, o más que cuál es la funcionalidad o las reglas generales para las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque específicamente en relación con el 154, que espero tengan su ley adjetiva en materia penal, su Código Nacional de Procedimientos Penales a la mano, establece cuál va a ser este requisito. Pues primero ya lo saben, como lo vimos aquí en la charla, ya se tuvo que formular imputación, ¿no? Ya se formuló imputación y por supuesto a lo mejor no se ha vinculado al proceso, pero ya se hizo la solicitud y estamos en ese plazo, ese término constitucional, perdón, que se establece para poder resolver la situación jurídica. Entonces, si ya se cumplieron con estos requisitos, además de que ya vamos avanzados en la audiencia inicial, podríamos entrar a este debate de las medidas cautelares, pero que por supuesto, estimados amigos, hay que entender esta instrumentalidad de las medidas cautelares. ¿En qué sentido? Me gustaría que por favor entendiéramos todos que nuestra ley ejecutiva en materia penal busca el cautelar al imputado para poder cuidar lo siguiente. En un primer momento, el peligro de sustracción del imputado. Artículo 168 de la Ley Ejecutiva en materia penal. Busca cuidar este peligro que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia y por otras cuestiones que iremos viendo más adelante. Pero también otra finalidad muy importante es que se debe establecer el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. ¿Sí me entienden? Entonces, permítame. Creo que soy host. Ahí está, perfecto. Otro tema más, estimados amigos, es ese riesgo para la víctima ofendido o testigos. Aquí hay que entender esto. Mis agentes del Ministerio Público, si ustedes van a peticionar una medida cautelar, y vamos a dar el ejemplo práctico, si ustedes quieren solicitar la prisión preventiva justificada, yo sé que hay criterios que establecen que con que se actualice alguno de ellos es suficiente. Sin embargo,
hay agentes del Ministerio Público que me dicen o que dicen en audiencia, por el peligro de extracción, por el peligro de obstaculización y el riesgo para la víctima, ofendidos o testigos. Cuidado aquí. ¿Por qué? Muchísimo cuidado. Porque si no les alcanza para ello, no lo pidan. Es decir, yo voy a peticionar para lo que me va a alcanzar poder demostrar objetivamente con datos de prueba objetivos. Porque luego, a lo mejor probablemente sí se actualiza un peligro no, por ejemplo, vamos a ver, no sé, probablemente se actualice el peligro de sustracción, ¿no? Porque si no tienen a lo mejor comprobado el domicilio, falso el domicilio, lo iremos viendo, pero también se aventuran a poder solicitar muchísimos más otros peligros que no tienen datos de prueba para probarlo. Entonces, a lo que quiero llegar, tanto por Ministerio Público, asesores y defensa, es que voy a debatir con lo que yo tenga en carpeta de investigación. Mis fiscales, si ustedes realmente en su carpeta tienen para poder debatir y sustentarlos, por ejemplo, el peligro de obstaculización, el riesgo para la víctima ofendido, probablemente, o el peligro de obstaculización, por supuesto que lo hay que solicitarle, pero si no, si tienen uno y con uno solamente tienen datos de prueba objetivo, créanme, con eso les podría ser suficiente. Entonces, quiero que me entiendan todos, por favor, específicamente, que estas medidas cautelares van a ser para ello. Es decir, para poder, uno, cuidar que la persona no se vaya a de la acción de la justicia. Dos, para evitar este peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Y tres, ¿para qué motivo más? Pues por supuesto, ¿no? Para poder cuidar es decir, para evitar ese riesgo para la víctima, ofendidos o testigos. Espero que hasta aquí vaya siendo yo claro con ustedes, porque vamos a entender esto. Esta instrumentalidad es un principio básico de las medidas cautelares, pero también quiero que vayan entendiendo que nuestro artículo 155 de la Ley Ejecutiva en materia penal contempla dos tipos de medidas cautelares de carácter real y de carácter personal. Esto es muy importante, estimados amigos, porque el código lo van a tener ahí ustedes. Y hay 14 fracciones en las cuales son muy claras en el artículo 155. Pero a ver, vamos entendiendo. Fracción segunda, fracción tercera y fracción cuarta puede entenderse como medidas cautelares de carácter real. De ahí, posteriormente, las restantes del 155 podemos entenderlas como medidas cautelares de carácter personal, porque hay que ser técnicos al momento de estar solicitando esta imposición de medidas cautelares. Y entonces hay que analizar perfectamente, estimados amigos, cuando vayamos a peticionar esta solicitud de cautelares. ¿Por qué? Porque hay un principio súper básico que luego perdemos de vista, pero que es súper importante para todos como órganos técnicos, el poder establecer que es la proporcionalidad. De verdad, la proporcionalidad es súper importante que la tengamos clara. ¿Por qué? Esto va a tener su sustento en el artículo 156 de la Ley Ejecutiva en materia penal. Y quiero que entiendan, por favor, que al momento de que juez de control llega a la imposición de esta medida cautelar, debe tomar en cuenta los argumentos que ofrezcan las partes, pero también circunstancias particulares de cada caso en concreto. ¿En qué sentido? Es decir, va a determinar la idoneidad y la proporcionalidad de la medida. Hay que entender este artículo y de verdad citarlo porque hay principios rectores de nuestras medidas cautelares, pero estos principios rectores de nuestras medidas cautelares, por supuesto, como se los dije, van a partir desde la instrumentalidad, cuáles van a ser esos fines, y quiero que cuando hagan una petición, por ejemplo, agente del Ministerio Público, se refiere a esta instrumentalidad y ubique perfectamente sobre qué peligro o riesgo va a peticionar su medida cautelar. Y ojo, muchísima atención. Por parte de la defensa, tiene que tener muchísima escucha activa para que si por ejemplo, me peticionó acerca del peligro de sustracción, fracción primera y segunda, y el riesgo para la víctima, abogados, sobre eso hay que abocarnos. Estamos en audiencia, por ejemplo, en la audiencia inicial del debate, no hay que argumentar otras cuestiones periféricas que no fueron peticionadas por parte de agente del Ministerio Público. No sé si me doy a entender. Si Fiscalía habla del por ejemplo, el 168 y únicamente el 170, por ejemplo, peligro de sustracción y riesgo para la víctima, y se enfoca en ello, no habría por qué yo como defensa empezar a debatir el peligro de obstaculización 169 cuando únicamente se ubicó en el 168 y 170. Es decir, por regla de litigación, el debate tiene que centrarse en los puntos que toca agente del Ministerio Público y asesor jurídico en conjunto
Yo como defensa, si agente del Ministerio Público tocó 5 puntos, son 5 puntos los que voy a tocar. Ninguno es menos importante que otro, por favor. Porque acuérdense, lo que no se refuta se consiente o lo que no se contradice se consiente. De ahí que es muy importante que ubiquemos primero en ese debate sobre qué está peticionando agente del Ministerio Público la imposición de la medida cautelar. A ver, permítame, si está viendo ahí, creo que sí, perfecto. Bueno, a ver, ahora con base en esto, ya que me entendieron, esta finalidad o instrumentalidad, hay que también entender que para la imposición de la medida cautelar, por supuesto, además de la instrumentalidad, la proporcionalidad, hay que tomar en cuenta este principio de mínima intervención. Y algo muy relevante es si se actualiza o no esa necesidad de cautela. Es decir, si realmente se actualiza en este momento la necesidad de cautela o no. Ahora, por parte del agente del Ministerio Público y por parte de nosotros como defensa, al peticionar nosotros esta solicitud de medida cautelar. Por ejemplo, supongamos que vamos a debatir nosotros la prisión preventiva justificada. Agente del Ministerio Público tiene que fundar su petición, pero tiene que establecer sobre qué artículos o sobre qué fines esa instrumentalidad va a peticionarla. Pero además de ello, estimados abogados, tiene que hacerse cargo de los principios que ya les dije a ustedes: idoneidad, proporcionalidad, mínima intervención, incluso la buena fe, incluso que realmente se actualice esa necesidad de cautela. Y con base en ello, también tiene que establecer, al momento, por ejemplo, de peticionar la prisión preventiva justificada, por ejemplo, por qué todas y cada una de las demás medidas cautelares no son suficientes. Por ejemplo, tiene que decir, pedimos la prisión preventiva justificada porque, por ejemplo, en el artículo 155 de la Ley Ejecutiva en materia penal, la presentación periódica ante el juez de control no sería suficiente porque se podría sustraer de la acción de la justicia. O, por ejemplo, la exhibición de una garantía económica tampoco sería suficiente porque sea el imputado no cuenta con recursos o lo que puso en la unidad de medidas cautelares o en la causa judicial es que gana 1,000 pesos cada semana y no sería idónea ni proporcional esta medida cautelar. Pero tiene que ir una por una por una. Y ojo, mucha atención a agentes del Ministerio Público. Cuando ustedes estén planteando el ir descartando una por una, no es suficiente decir, es que, por ejemplo, señoría, la prestación periódica no sería la más idónea porque no garantizaría cubrir este peligro, por ejemplo. ¿En qué sentido? Es decir, no sean subjetivos, no sean generales. Si voy a decir, la presentación periódica no es la más idónea, en virtud, señoría, que no se ha demostrado en esta audiencia que realmente el imputado tenga un arraigo, es decir, por eso se peticiona porque no tenemos datos de prueba en contrario específicamente que establezca que tiene un arraigo. Segundo momento, la exhibición de una garantía económica también. Por ejemplo, podemos especificar, señoría, que nosotros, con base en la individualización del imputado y con base en la individualización tanto en fiscalía como en el juzgado, pues únicamente gana 1,000 pesos, no sería idónea ni proporcional la exhibición de una garantía económica. También la fracción tercera, el embargo de bienes. En este embargo de bienes no tenemos dato de prueba en contrario en el que se establezca específicamente que tenga algún bien en su poder y que sea necesario y proporcional el poder embargar este bien. Lo mismo pasa, su señoría, con la fracción cuarta. La inmovilización de cuentas bancarias o de cuentas y demás valores que se encuentra en el sistema financiero. No tenemos datos de prueba objetivo que demuestre que él tenga cuentas bancarias o algún otro medio del sistema financiero que tenga relación y proporcionalidad al presente asunto. Hay que ir una por una. Me voy dando a entender un poquito. Es decir, tenemos que estar claros nosotros de por qué motivo no sería idónea ninguna de las medidas cautelares y solo la prisión preventiva justificada. Que por supuesto, ahorita voy a dar el uso de la voz a nuestros estimados amigos que nos están mandando aquí su mensajito. Pero antes de ello, con mucho gusto y respeto, licenciada Angélica, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? A sus órdenes, por favor. ¿Levantó la mano? ¿O se le levantó la mano? No escuchamos. Creo que es su audio. Ahí va. Gracias. ¿Sí me escucho ahora sí? Ahora sí, ¿Ya? licenciada. Buenas noches. Ay, pues un gusto conocer una personalidad tan importante como usted. Ay, no. ¿Cómo cree usted? Lo No, veo por Face y quedo maravillada, inclusive le he puesto, no me alargo mucho porque los tiempos se acortan, pero bueno, mi a sus órdenes. admiración y mi respeto, y le pongo Dios la en el bendiga. Face mi comentario, si ha tenido la oportunidad de leerlos, de que admiro
el hecho de que Gracias. comparta sus conocimientos y no sea una persona envidiosa, Ay, muchas porque hay gracias. gente que sabe y conoce de cierta rama o de cierta materia, pero sin embargo se reservan muchas situaciones y no, como usted bien lo ha hecho énfasis en decir, no pasa nada si compartimos, no pasa nada. No. Y mi respeto, les saludo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, acá el norte de la República. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad, Dios la bendiga. Y aprovechando eso, pues el gusto es mío y pues para todos los demás, ¿eh? Somos 225 personas que estamos conectadas hoy. De verdad, trataré de dar lo mejor posible para que todos podamos atender. Muchísimas gracias a todas las 225 personas. Gracias, aún Gracias. no terminó, o sea, eso nada más era como que la introducción y el saludo. Brevemente, en relación a la fracción 12 del artículo 155 respecto a la colocación del localizador electrónico, a veces las personas son de escasos recursos o de personas de grupos vulnerables, por ejemplo, ejidatarios. Entonces, uno hace la petición sobre la imposición de este dispositivo. Sin embargo, fíjese bien en la práctica con lo que se encuentra uno que usted, pues ya por su experiencia, lo ha de saber y conocer, de que argumentan de que no hay localizadores disponibles con carácter gratuito. Entonces, esto va en contravención con lo que es el acceso a la justicia, porque se supone que hay un fondo de administración para justicia que de ahí donde van, se derivan todas las multas y demás, la imposición de UMAS, debe de haber cierto colchón pues, para todo lo que se requiere en cuestión de insumos y demás. Entonces, se me hace como que no compagina ni está a la par por cuestiones de acceso a la justicia. Esta cuestión, entonces, ¿a dónde me mandan? Digo, yo soy muy empática y soy muy humanista, y sobre todo mis asuntos, la mayoría de mis asuntos son un 95-98% defensa de víctimas, o sea, soy asesora particular tanto de víctima directa o indirecta o en su defecto del ofendido, y se encuentra uno con estas situaciones que dice, no, pues no tenemos dispositivos de carácter electrónico, paga. Y ya aquí en Coahuila, la renta mensual de ese dispositivo equivale a 8,500 pesos. Entonces la gente Igual. anda vendiendo hasta el alma. No, pues fíjese que, por ejemplo, lo voy a compartir algo a ustedes. Sí, realmente en la práctica, y no los voy a mentir, bueno, yo veo muchas personalidades como usted y, por ejemplo, a lo mejor no veo al abogado José Raimundo, pero aquí anda. Allá lo vi que fue defensor público. Entonces, sabemos en la práctica, al menos en lo personal, que es complicado. Uno, que el Estado tenga estos localizadores electrónicos. En algún tiempo fue con empresas privadas, era mucho más caro de lo actual. Y por ejemplo, hoy en día, ya por ejemplo aquí en Puebla sí lo tenemos, es mucho más barato un poquito que su estado, licenciada. Desgraciadamente es muy caro ahí, siento. Aquí pagamos, pero de inicio, no he llegado para allá, pero iba a ir para allá. Son 20,000 pesos de la garantía que se tiene para poder por colocarlo, 20,000, 21,000 pesos casi. De ahí, de manera mensual, 2,000 pesos debe estarse pagando. Pero aparte, en cada momento, quien se encarga de poder localizar a la persona o ubicarla, tiene que estar mandando su ubicación, fotografías y ubicación en tiempo real. Entonces, es un tema complejo, pero siento que es muy bueno. Muy bueno porque yo tengo clientes de homicidio calificado que es complejo y a pesar de que ya hubo sentencia, está en medida cautelar de resguardo domiciliario junto con el localizador electrónico. Pero cambia la situación, hasta engordan, ¿verdad? Se ven mejor, más gorditos, Sí, más contentos en su casa que por supuesto en el cerezo, ¿no? Entonces, sí, ahorita sí, voy a sí. platicar de eso, pero desgraciadamente, créame, al menos yo en lo particular siempre he tratado de alegarlo en la audiencia, pero me dicen, ¿sabes qué? Si es tu interés, tú tienes que proporcionar, pues, el dinero, desgraciadamente. No sé si alguien tenga un criterio diverso, alguien le haya ocurrido algo diverso, pues a la orden, ¿no? Pero esa es la vida real práctica y para todos los demás. Sí, licenciada, ¿estamos a la orden? ¿Todo en orden? Muchísimas gracias, de verdad, un gusto. Dios la bendiga. Licenciado José, a sus órdenes, por favor. Había alguien más, pero no sé si vi la mano. A ver, licenciado José. Buenas noches de nuevo, maestro. Nada más para abonar. Tenemos en el colegiado un criterio del cual yo fui ponente. Es el JUS 20-23-411. Es jurisprudencia. Y dice así, prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar con base en apreciaciones subjetivas del juez de control es ilegal. Es jurisprudencia, obviamente, conforme al 217 de la ley de amparo, Primer es párrafo. obligatoria aquí en Chihuahua y creo que también puede servir para otros circuitos. Está interesante, sujeta a crítica, obviamente, pero bueno,
No, Adelante. Nada más es quería comentarlo. qué honor tenerlo aquí entonces, porque es una chulada ese criterio. Y aunque a pesar de que, por ejemplo, aquí en Puebla, algunos jueces como que no, ni siquiera toman en cuenta, a lo mejor yo voy a decirlo, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, que también postulo mucho, ahí sí me la toman en cuenta muchísimo. Y es súper, súper, súper necesario abogado, y no me dejan mentir, porque en muchas ocasiones, y lo digo con todo respeto, mis fiscales me dicen, se actualizan los tres peligros y luego dice, pero es que de estar en libertad, pues se vaya a ir por la pena, y es que vaya a ocasionar más delitos, vaya a vender más droga. Ahorita ahí lo puso el abogado y les voy a compartir los criterios también. Me comprometo a enviarles un archivo a todos, al grupo con la maestra, de las jurisprudencias que ocupamos en audiencia y las vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero abogado, y créanme todos los demás, es lo que les digo, como dice la licenciada Angélica, hay que compartir el conocimiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso lo ocupamos en audiencia y aunque el juez no nos dé la razón, ¿qué creen? Si promovemos, por ejemplo, una apelación o yo directamente casi siempre promuevo en la audiencia inicial amparo indirecto, en muchas ocasiones, en este amparo indirecto, sí toman en cuenta ese criterio, ¿eh? Se los puedo compartir aquí a nivel estatal en el estado de Puebla. Ahorita los compartimos en el grupo, pero ahí debe de estar ya. Estoy viendo que lo están poniendo y les compartiré más, ¿ok? Vamos para allá. Licenciada Opo CPH, perdóneme, es que así Hola, ¿qué dice. tal? Buenas noches. Mi nombre Buenas es noches. Yajaira Armendáriz. Primero que nada, pues un gusto desde aquí en Chihuahua, Chihuahua. Ay, muchas gracias. Tengo una duda. Bueno, primero que nada, un gusto conocerlo. Eh, Súper, o sea, me encanta mucho todo lo que publica y Ay, la muchas verdad de gracias. las cosas, la verdad de las cosas es de que yo no me quería perder este curso por nada del mundo. Dije, voy Ay, a gracias. hacerme un espacio. Tienes razón. Tengo una duda, ¿cómo se pudiera garantizar la seguridad de la víctima? No sé si hubiera por ahí alguna prueba adjetiva. Para garantizar la seguridad de la víctima, para ello. Sí, Pues mire, realmente, por ejemplo, aquí pasó en el estado sí, de Puebla, voy a dar un ejemplo práctico. Aquí en el estado de Puebla justo tenemos el localizador electrónico. Yo lo combino con resguardo sí, domiciliario cuando es el delito de prisión preventiva oficiosa, pero aquí fue un tema muy fuerte en cuanto a el delito de violencia familiar. Sin embargo, era un tema mediático con dos jóvenes de una universidad muy famosa aquí en Puebla, era mediático. Entonces, la víctima decía que había peligro de sustracción porque él vivía en otro municipio diverso aquí al municipio de Cholula, Puebla, perdón. Él vivía en Cholula, sí, Puebla, vivía en Zacatlán, Puebla. El imputado era mi cliente y que sustracción, pero además, como estudiaban en la propia escuela, en la Ibero, había peligro para la víctima. Además, de que él conocía dónde vivía. Y lo que pasó, estimada abogada, es que se le estipuló, por supuesto, no acercarse a la víctima, pero también tuvo que abandonar la Ibero e irse a otra universidad. Pero algo muy importante, y no me dejará mentir aquí los que están en Puebla, cuando tenemos el localizador electrónico, tiene ciertos, digamos, grados límites, perdón, de movimiento. Es decir, si es que lo tuviera, por ejemplo, tenía ciertos límites de movimiento para poder no acercarse a la víctima, supuestamente, porque la víctima vivía pues también en Cholula, pero muy cerca. Entonces lo que él hizo fue trasladarse a otra casa de su papá y ahí, digo, desgraciadamente, porque fue muy fuerte el tema, sí hubo mucha violencia, pero se le puso el localizador sí. electrónico y en cuanto se saliera, digamos, de la zona en la que pudiese andar en los puntos que exhibió de escuela, trabajo, etcétera, y no daba aviso que por cuestiones médicas o alguna otra cuestión diversa, se activaba supuestamente el localizador electrónico y ya con base en ello puede haber un incumplimiento. Pero realmente, ahorita vamos a ver que incluso la propia ley ejecutiva de la materia, el 155, pues maneja el no acercarse, el no convivir con la víctima